3:30 en punto de este miércoles 7 de diciembre y comenzamos con la noticia del minuto de nuestro país vecino. Es la noticia de último momento porque el presidente Pedro Castillo de Perú disolvió el Congreso de la República. Se estaba esperando mucho la comunicación o el comunicado que sacaran las Fuerzas Armadas y la policía respecto a si iban a apoyar o no a esto que se ha llamado una especie de golpe de Estado por parte del presidente Castillo en contra de los parlamentarios. En estos momentos las Fuerzas Armadas y la policía han sacado un comunicado en donde dicen que son respetuosos de los órdenes constitucionales. Estábamos viendo precisamente en detalles, escuchemos qué es lo que está pasando. El comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, movimiento en Palacio de Gobierno, mientras que continúa la votación por la vacancia del presidente Pedro Castillo. El comunicado que acabamos de leer de las Fuerzas Armadas señalan que efectivamente, acogiéndose a lo que señala la Constitución, un presidente de la República solamente está habilitado para cerrar el Congreso si se han producido la denegación de dos cuestiones de confianza, que no se ha producido. Por lo tanto, y en virtud de lo que señala la Constitución, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en claro ha dejado que cualquier acto contra el orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Invoca a la calma y a confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidos. Más claro, ni el agua. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como debiera ser, del lado de la democracia. Nuevamente, son... Ahí estamos viendo lo que está transmitiendo la televisión peruana en vivo y en directo, finalmente en este comunicado que era lo más esperado y que está transmitiendo en vivo y en directo el canal ATV, es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han decidido no apoyar al presidente de la República, Pedro Castillo. No lo están apoyando precisamente en lo que se ha denominado un golpe de Estado con esto de cerrar o disolver el Congreso de la República. Sigamos escuchando. A disposición de la justicia, esperemos la votación en el Congreso de la República. Pero el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, ya ha señalado claramente lo que ha ocurrido ahí es una pretensión de golpe de Estado que parece empezar a desmoronarse apenas hora y media después de este mensaje que ni siquiera tendría refrendo de un Consejo de Ministros porque la mayoría de los ministros de Estado han renunciado a sus carteras. Pedro Castillo solo y sin defensa porque su abogado también ha renunciado. Ha renunciado el representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, ante Naciones Unidas. La Embajada de Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos se ha pronunciado señalando que esto es un quiebre constitucional. Pedro Castillo está solo. Pedro Castillo está solo, es lo que comunica el canal ATV, nuestro canal hermano en Perú, precisamente porque a partir de la comunicación que hace el presidente de esta nación vecina, es que están sucediendo varios hechos de manera simultánea. Primero era ver qué iba a pasar con los congresistas que esta tarde iban precisamente a votar y están votando la vacancia del presidente. Son muchos los hechos que están ocurriendo en Perú, pero vamos por parte. Comencemos con las declaraciones del presidente de Perú, Pedro Castillo, que llamó la atención no solo de su país, sino del planeta completo cuando decide disolver el Congreso peruano. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia
el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa. Sucedió hace alrededor de 1 hora y media con el presidente de Perú, Pedro Castillo, visiblemente nervioso. Basta ver cómo le tiritaba precisamente su discurso. Comienza esta locución diciendo que llama a una nueva convocatoria, un nuevo congreso, que disuelve el Congreso de la República. Habla de un plazo, habla también de un toque de queda que empezaría a circular en todo el país de Perú a partir de las 22 horas de hoy. El punto era que hoy día en el Congreso se iba a votar precisamente la vacancia del presidente Pedro Castillo. Esto de alguna manera era una especie de tratar de destituirlo porque está siendo perseguido por la Fiscalía de Perú y aparentemente hay hechos bastante sólidos en contra de él. Hasta este momento, la mayor parte, solo uno de los congresistas ha votado a favor de precisamente la vacancia de Pedro Castillo. Solo un congresista votó en contra y recibió de parte de sus colegas un abucheo generalizado. Esto ha sido un golpe de Estado, como le han llamado. Y lo que faltaba en esta historia era ver cómo la Fuerza Armada y la Policía Nacional finalmente iban a reaccionar. En el anterior golpe de Estado de Fujimori, el año 91-92, las Fuerzas Armadas salieron de inmediato a las calles. Entonces había una cierta lógica, una cierta coordinación o coherencia entre lo que anunciaba el presidente y las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad había un silencio sepulcral. No se habían manifestado hasta hace pocos minutos que finalmente la Fuerza Armada y la Policía Nacional dicen que son respetuosos de la Constitución y que solo hay 2 motivos por los cuales el presidente puede disolver de esta manera el Congreso y que esos motivos no están presentes. Por lo tanto, hacen un llamado a la calma y a respetar la democracia. Está con nosotros Samuel Fernández, analista internacional de la USEN. Samuel, muchas gracias por estar con nosotros para que nos ayude a entender este conflicto que nos ha pillado a todos de sorpresa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, encantado. Samuel, cuéntanos un poco cómo te tomaste tú como analista internacional esta decisión que parece bien antojadiza porque no cuenta con el respaldo ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Policía Nacional, ni de los políticos en general por parte del presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso. Yo lo veo en una situación del presidente Castillo de precipitación para intentar parar lo que seguramente tenía en vista, que el Congreso lo iba a destituir por incapacidad moral. Tema muy amplio que admite todo tipo de consideraciones políticas. Ahora bien, esto, en vista de ello, se ha adelantado, pero lo ha adelantado de una manera extrema. O sea, disuelve el Congreso, termina con las instituciones, declara el estado de sitio, disuelve el Tribunal Constitucional, hace todo lo necesario para gobernar por ley o por decretos ley. De manera que aquí no cabe de ninguna manera y de ninguna forma el análisis jurídico, si tiene o no tiene la razón, si han cumplido los requisitos de la Constitución, son verdaderamente 2 veces las que han sucedido para que operen los artículos respectivos. Aquí hay una crisis que es política, y la crisis política no ha sabido enfrentarla, o si la enfrentó lo hizo de manera equivocada, precipitando los hechos. ¿Por qué? Porque esto es muy simple. Cuando se cree que tiene la razón jurídica para poder actuar de esa manera, los organismos que le den el respaldo jurídico son exactamente los organismos que él está disolviendo. Claro. Entonces realmente es bastante incomprensible.
Ahora, en ese sentido, Samuel, aparentemente el presidente Castillo, tal como lo decían en el canal ATV, nuestro canal hermano, se ha quedado absolutamente solo, porque había mucha expectativa de lo que tenían que decir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y ellos han sacado un comunicado que es bastante contundente, en donde le quitan cualquier piso al presidente. Absolutamente, y lo que ustedes decían hace un momento, esta soledad muy significativa del presidente, sin apoyo de nadie, mientras se está votando legal o ilegalmente, da lo mismo. La crisis política está instalada en pleno parlamento. Incluso parlamentarios que podían no votar la incapacidad moral, ahora se han sumado. Claro. Esto es una crisis en serio y el presidente, cuando se está solo, simplemente no tiene absolutamente nada que hacer, salvo recurrir a algo que nadie quiere. Sacar los parlamentarios que tiene a la calle, confrontarlos con la policía, producir un estado y una situación incontrolable, pero no se ve la base de ello, porque esto tiene que tener sustento. Claro. Y ese sustento lo perdió, y lo ha perdido desde mi punto de vista, mirando esto sin ser adivino, pero no cabe duda que todos los componentes se están produciendo para que un Castillo solo, sin instituciones y sin apoyo de las Fuerzas Armadas, no tiene nada más que irse. Así debería resolverse finalmente este hecho, pero para que todos entendamos, hoy en la tarde estaba pronosticado precisamente en el Congreso peruano la votación de vacancia del presidente Pedro Castillo. Y él lo que hace en esta especie de jugada es anticiparse a esa votación para que no le pudiera salir en contra y disuelve el Congreso. Él trata de hacer un jaque mate y le salió absolutamente en contra. No hay duda. Y además hay que tener cuidado porque los partidarios en el Congreso del presidente Castillo son muy pocos, requiere de alianza, pero no estaban todos los votos asegurados para sacarlo del poder. Claro. Pero estos actos de terminar drásticamente con las instituciones, suplantarlas, tomar el poder absoluto por los decretos, no, realmente es una equivocación gigantesca. En todo caso, da lo mismo, y lo reitero, si esto tiene o no problemas jurídicos estrictos, y va a haber todas las interpretaciones del caso, y él será el primero en reclamar, sin duda alguna, si las cosas salen de esta manera. Pero a alguien le importa, para decirlo de verdad, que esto tenga un tecnicismo jurídico cuando políticamente ya no tiene las bases de sustentación. Creo que a nadie, o muy pocos. Muy pocos, absolutamente. Samuel, te cuento que en estos momentos nuestro canal hermano ATV está informando que el presidente Castillo y su familia están abandonando el Palacio de Gobierno. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han llamado a la calma, están con la democracia, no están acompañando en esto que se ha catalogado como un golpe de Estado al presidente Pedro Castillo. Estamos también, por otro lado, viendo la votación de vacancia del presidente. Solo hasta hace unos instantes un congresista había votado en contra, todo el resto había votado a favor. Recordemos también, Samuel, que Pedro Castillo está siendo investigado por la Fiscalía peruana, algo que parece ya como un karma de quien sube o quien sale electo en ese país. Los últimos 5 presidentes o expresidentes han pasado por la justicia, algunos condenados, algunos prófugos, algunos imputados. Y sí, y uno que se suicidó antes de Alan García. Alan García, pero cuidado que aquí hay un detalle relacionado con esto. Alan García, ¿cuál es la razón? Perdón que tenga que mencionarlo de esta manera. ¿Cuál es la razón por la cual muy dignamente dijo no voy a la cárcel? ¿Por qué? Porque las órdenes ejecutivas de los tribunales se cumplen de inmediato. No se espera al final del juicio. Perfecto. No hay, es decir, basta para prevenir que el juicio se haga bien. El imputado va a la cárcel. Y puede ser inocente, ya ha pasado todos esos meses preso, porque actúa de inmediato. Eso es lo que los presidentes han tratado de evitar, y algunos lo han tenido que sufrir. Lo evitó así Alan García, y los demás, de una u otra manera, han pasado sus temporadas en la cárcel.
Ahora, información de último minuto, Samuel, también han 80 parlamentarios votado ya para destituir a Pedro Castillo. Se suma también a nuestro panel Claudio Rojas. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, choqueo con lo que está pasando en Perú. Lo que estamos viendo acá, en términos formales y explícitos, es simplemente un golpe de Estado. No hay que puede ser, no. Esto es un golpe de Estado. Cuando el gobernante de turno, la verdad es que a nivel constitucional no existe ninguna posibilidad de que el presidente de la República pudiese abolir o disolver el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial. Eso no existe. Por lo tanto, lo que está haciendo realmente es un golpe de Estado, y lo que estaban midiendo fuerza era ver si contaba con algún respaldo o no, seguramente del Ejército, que es la única parte donde el golpe se puede apoyar para los efectos de poder sostener. Y por eso había expectativa de que tenía que decir la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Pero ya después de este comunicado, o sea, no quepa duda. Y lo que llama la atención es en qué estaba pensando Pedro Castillo si no tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ha habido generales que le prometieron fidelidad seguramente. Le dijeron, algunos generales le dijeron, no se preocupe, nosotros estamos con usted, presidente, con institucionalidad, y de pronto se dieron cuenta que que estaba más solo que nadie. Es que son súper tajantes. De hecho, también el tribunal... Ahí están las imágenes en vivo de lo que está pasando, el presidente saliendo del Palacio de Gobierno. Es un registro que acaba de suceder hace poco instante. Abandona el Palacio de Gobierno en conjunto de su familia. El Tribunal Constitucional también habló y rechazó este golpe de Estado. Escuchemos lo que está pasando en Perú. Leyó un mensaje a la nación pretendiendo quebrar el orden constitucional. Es Aníbal Torres quien lo acompaña, ¿correcto? Parece ser Aníbal Torres quien lo acompaña, aparentemente. No, ¿es Aníbal Torres? Sí, es Aníbal Torres quien lo acompaña. Ya empezaron a sacar de Palacio de Gobierno pertenencias en bolsas de plástico, todo. Y vistas así las cosas, un presidente que lee un mensaje solo, con todos los ministros de Estado, la mayoría de ellos renunciando, inclusive su premier, la señora Betsy Chávez, que en un primer momento dijo respaldamos al presidente y luego reculó y ha renunciado. Déjenme lanzar esta hipótesis porque hay que unir los puntos. Es un presidente que lanzó un mensaje de cierre del Congreso sin respaldo, que pretendió un golpe de Estado sin respaldo fundamental del que cuentan los dictadores en otros países del mundo, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Lo que comenta la periodista de ATV tiene mucha razón, que era un poco lo que decía usted, Samuel, que se lanza a hacer un golpe de Estado sin ningún piso, ni político, ni de las Fuerzas Armadas, ni siquiera de sus propios ministros, que solo una de ellas sale a apoyarlo como en un primer momento, pero después todos comienzan a renunciar. O sea, vale decir, como dices tú, hasta los apoyos que tenían los periodistas. Y esto simplemente ya termina con este drama muy serio y se va a concentrar en otra cosa. Si va o no a la cárcel, cosa que no descarto, y si permanece en el Perú, y para que no se vaya al extranjero hacia algún país que le dé acogida de cualquier naturaleza, va a intentar ser la víctima, el mártir de lo que ha sucedido. Entonces se va a armar un problema de orden político mucho más serio, porque ya no estamos hablando si tiene o no las capacidades, si ha hecho de forma legal o no, puede o no seguir gobernando. El problema va a ser la gobernabilidad del país. Eso es. Esa es la que se va a poner en juego ahora. De quién va a asumir en la sucesión, y en la sucesión, si acaso tiene solidaridad, no sé, políticamente se le dan los respaldos. Samuel, dicen que lo más probable, y tiene mucha relación con lo que usted estaba nombrando, el presidente Pedro Castillo, que según informan estaba sacando sus cosas del Palacio de Gobierno en bolsas de basura, literalmente, al darse cuenta que estaba completamente solo, definitivamente estaría por pedir asilo político. Se especula que estaría pidiendo asilo político a la Embajada de México, pero por otra parte sabemos que hay ciudadanos peruanos que se han instalado en las distintas embajadas, en las entradas, a bloquear esta entrada para que él no pueda llegar a suelo o a territorio extranjero como son las embajadas. No. Ahí te corrijo. Nunca son suelo extranjero. ¿Nunca son suelo extranjero? Ya. Nunca, jamás. Perfecto. Porque sería cambiable a voluntad del embajador que quiere cambiarse de casa. Entonces sería demasiado complicado. No, nunca lo Perfecto. son. Entonces, privilegios y inmunidades para poder ejercer la función, pero nunca son territorio extranjero. ¿Pero qué pasaría? De suerte que las embajadas van a estar muy preparadas para evitar que el señor Castillo llegue a alguna de ellas, porque eso va a ser un problema de liderazgo con el gobierno peruano que venga o con el país.
y va a solicitar de inmediato que se le entregue. Entonces, cuidado, más vale prevenir que tener que sacar a una persona en empujones. Estoy hablando en serio porque esto se ha hecho en la diplomacia, me consta. Tuve demasiados años en la diplomacia para... Usted conoce bien. Y ha tocado todo tipo de situaciones. Sí. ¿No? Bueno, y en ese sentido, evidentemente, que hay que prevenirlo, porque sería un invitado muy poco grato, ¿no? Y don Samuel, la posibilidad de... Perdón, para que quede claro, entonces él podría ir a pedir asilo, más usted cree que no va a haber ningún país que se lo otorgue. Difícilmente si se lo impide, o a menos que salga algún espontáneo por ahí que diga sí, yo se lo doy, y se crea inmediatamente el problema con Perú, porque hay que estar con el que está gobernando, no el que lo sacan del gobierno, me imagino, ¿no? Claro. O sea, de hecho, último minuto, aprobaron la destitución del presidente Pedro Castillo. Estamos viendo imágenes de los congresistas aplaudiendo, tomando la bandera peruana, en un hecho que estaba pauteado, pronosticado, pero aparentemente el expresidente a esta altura, Pedro Castillo, decide anticiparse y disolver el Congreso, y termina finalmente de igual manera llevándose a cabo adelante esta votación de vacancia, en donde es destituido el presidente Pedro Castillo. Sí, lo que a nivel institucional es bastante bueno para los hermanos del Perú, porque pueden seguir con la normativa constitucional respecto a la vacancia. Escuchemos lo que está pasando en Perú. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, voy a continuar. No puede fugarse. Voy a continuar. Por favor. Se cita a las 15 horas, 3 de la tarde, a la representación nacional, a la sesión del Pleno, en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Se suspende la sesión hasta las 15 horas. Recordemos que en Perú tienen 2 horas menos, por eso se suspende la sesión hasta las 15 horas, y son claros y de alguna manera respaldan lo que ya había anunciado el Tribunal Constitucional de rechazar el golpe de Estado y también de invocar a Dina Boluarte como quien sea la sucesora por los próximos tiempos de Pedro Castillo. Pero la estructura jurídica, lo que pasa es que lo que está pasando ahora es que se está dando muy bien jurídicamente. ¿Por qué? Tienes un presunto golpe de Estado que podría haber terminado pésimo. Conjuntamente se estaba votando la vacancia, y el resultado de la vacancia era justamente seguir con el estado constitucional de buscar al nuevo presidente. En este caso se decreta la vacancia y se nombra a la vicepresidenta, se le llama para asumir y jurar como nueva presidenta. Por lo tanto, en Perú les cuadró perfecto la salida, lo que está haciendo el Congreso, con el supuesto golpe de Estado que está dando el presidente. Ya se escuchaban gritos en el Congreso peruano: tómenlo, atrápenlo, que se va a fugar. De hecho, a mí me preocupa mucho que tal vez en algún auto con patente diplomática, algún gobierno que empatice o que simpatice con el presidente Castillo, le prestara, ¿cómo se llama?, las posibilidades fácticas para poder evadir la acción de la justicia en Perú. ¿Qué opina usted, don Samuel? A ver, se produce una situación que es la siguiente. Si él pide ese tipo de asilo, no lo puede conceder ningún embajador, a menos que sea muy despistado. Tienen que hacer la consulta. Sí, pueden haber algunos despistados, ¿no? Sabemos que pueden. Pero por otro lado está lo que deciden los gobiernos. Y la pregunta es distinta. ¿Quién y por qué? ¿En vista de qué motivos le da esa salida para que no sea juzgado en Perú? Alguien que está con todos los poderes del Estado en contra, que acaban de votar su vacancia. Hay que ser muy temerario para hacerlo
o muy solidario. De lo mismo, se lo pregunto directamente. Por ejemplo, el Estado bolivariano de Venezuela, ¿podría eventualmente jugársele y decir, yo le presto asilo a esta persona porque creo que está haciendo una persecución política, como ya venía diciendo Castillo, que esto era toda una persecución política? Es especulativo, pero tal vez nunca falta o amigo que haya creado en los tiempos que ha sido presidente. Recordemos que hasta estuvo en Chile y fue muy bien recibido, etcétera. Pero evidentemente aquí prima lo que sí significa una política seria de Estado y no simpatías personales. Acá hay que dejar tranquilo a Perú, porque está encontrando, como tú decías muy bien, el hecho de que encontró y tiene el sistema necesario, jurídico, institucional, para poder seguir adelante con una sucesión en la jefatura del gobierno y de la presidencia, y luego tener las elecciones en el momento que corresponda. Y ojalá fueran lo más pronto posible, porque el clima va a estar muy, muy seriamente comprometido por todo lo que estamos viendo. Ahora, don Samuel, a mí me llama la atención que el presidente Pedro Castillo haya tomado esta decisión sin ningún piso. O sea, de verdad... No tenía opciones. Pero es que es muy curioso, porque además él, cuando hace su intervención, ahí estamos viendo imágenes, las que están aquí abajo son las imágenes de la camioneta que estaba trasladando a el expresidente Pedro Castillo, conjunto con su familia puntualmente, y su bolsita con sus cosas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando él hace este discurso a toda la nación, en donde habla de disolver el Congreso, se ve visiblemente muy nervioso. De hecho, le tirita el discurso, le tirita la hoja. No está convencido de lo que está haciendo. Y posteriormente viene la debacle, no solo la respuesta del mundo político. Recordemos que Pedro Castillo nunca fue del mundo político, sino también de las Fuerzas Armadas, de sus ministros que renuncian abiertamente, la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que no la apoyan, el Tribunal Constitucional que califica esto un golpe de Estado y que lo rechaza abiertamente. Pero es que ahora se suma un nuevo ingrediente. Esto ya de verdad es Pedro Castillo solo con su alma. Sí, no, que él estaba no, pero es que espérame, es que esto es Pedro Castillo solo con su alma. ¿Por qué te lo digo? Porque el abogado de Pedro Castillo, quien estaba a cargo de su defensa en esta investigación que está llevando a cabo adelante la Fiscalía peruana, renunció. Pero es que después... Eso es muy significativo, ¿ah? Eso se queda sin defensa. Sí. Lo que pasa es que aquí se da lo que comentábamos hace un momento. Jugó su última carta, pero esa carta era mal. Era pésima. Y no tiene más cartas. No. Esta es la realidad. Y con un Ahora bien, sí, adelante, cuidado con lo que puede venir. Y va a ser la justicia. Porque aquí está lo que están los juicios pendientes, que son varios, y que se pueden activar para que evitar que se escape y ordenar la prisión. E inmediato. E iría a la cárcel sin concesiones. Entonces esa parte es la que no sabemos. Políticamente está perdido. Jurídicamente son las propias instituciones que él ha disuelto las que van inválidamente, pero las ha disuelto, las que van a tener que juzgarlo desde ese punto de vista. Ahí es donde se está en la disyuntiva. Pero ¿quién lo apoya? Y lo que tú decías y recordabas hace un minuto, un pobre parlamentario dijo que no, y lo abucharon, y todos los demás que sí. Entonces, ¿quién lo apoya? No lo apoya el ejército, no lo apoya la policía, no lo apoya la mayoría de la ciudadanía, no lo apoya el Parlamento, no lo apoyan los tribunales, no lo apoya el Tribunal Constitucional. ¿Qué queda después de esto? Nada, Rivas. No, o sea, no hay alternativa. No hay alternativa, no lo apoya y se queda sin defensa tal como decía usted. De hecho, el abogado Benji Espinosa Ramos, a través de Twitter, escribe y dice: como abogado respetuoso de la Constitución, asumí la defensa del presidente de la República presumiendo su inocencia. Al haberse producido una ruptura del orden constitucional, me veo en la obligación de renunciar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo. Sí, pero si nadie quiere ser abogado y estar vinculado al golpista. No presidente, ciudadano. Sí, claro, no, está perfecto. Ya no es presidente, es ciudadano y... La pregunta que tengo y que me cabe por ahí, si algún abogado peruano o alguien que maneje el estatuto jurídico del país hermano, respecto al tema del fuero, una vez declarada la vacancia del cargo por el Congreso Nacional, ¿se produce inmediatamente el desafuero de la autoridad? Tengo esa pequeña duda. Inmediatamente. No hay más fuero. Perfecto. Perfecto. O sea, no hay más fuero porque el hecho que ahora actúa la justicia sobre los ciudadanos
y ese ciudadano puede ir a la cárcel para prevenir que se fugue la justicia. Estoy pensando que tribunales de justicia comienza a decretar inmediatamente órdenes de detención en contra del expresidente de la República para efectos de enfrentar, por el peligro de fuga, para efectos de enfrentar los procesos que tenga que acercar. Se le viene complicadísimo el tema a este hombre. Muy complicado. Ahí estamos viendo las imágenes Puede ser un juicio muy largo, porque hay muchos juicios y se puede hacer la acumulación de los juicios, y no solo está él, también hay familiares, está su mujer y hay otros que están implicados. La sobrina. Don Samuel, en las imágenes que vemos estamos viendo a los PPI, estamos viendo que hay policías que aún todavía lo escoltan, que están trabajando para él. Entonces, la verdad, aquí puede haber algún tema mayor, porque pareciera ser que hay parte de la policía que todavía entiende que es el presidente de la República. Yo creo que acá básicamente lo que están haciendo es sacarlo, escoltarlo hasta... ¿A dónde? No lo sé, hasta un lugar, y posteriormente ya lo dejan a su... De la República, lo que pasa es que hay una manifestación bastante importante que incluso logró detener esta caravana. O sea, esta manifestación... Eso es lo que estamos pidiendo. Claro, la comitiva del presidente. En las zonadas populares, en las calles. ¿Quién te dice que lo están protegiendo de todo, pero no lo están protegiendo de lo principal? Claro.